tardes. Seguimos con la siguiente mesa y bueno, es un privilegio contar con una mesa con los poetas que nos encontramos hoy aquí, donde se encuentran algunos de los mejores poetas de la generación del 70, o el que nacen en la generación del 70. Un Wembley tenemos aquí hoy. Y como no tenemos tiempo, voy a empezar con el primero, que es Fernando Valverde, que nos habla desde Virginia University. Está conectado. Pero no se escucha, ¿verdad? No se oye. El HDMI está conectado también, ¿verdad? En este congreso sí, está aquí conectado. ¿Tiene otra conexión de audio? El directo tiene estas cuestiones fácilmente solventables. A ver si hay suerte. Proseguimos en este caso, como vemos que lo vamos a tener que solventar, mientras tanto, con Sergio Arlandi, el profesor de la Universidad de Valencia, y bueno, un currículum, no se lo voy a contar porque es extensísimo, pero es un privilegio tenerlo hoy aquí. Gracias, Sergio. Bueno, muchas gracias. Disculpa todas las molestias, son cosas del directo. En fin, ¿qué puedo decir? Venía con una cosa preparada que ya directamente me la voy a saltar, porque no vamos a tener tiempo, ¿verdad? Lo primero de todo es agradecer enormemente el hecho de estar aquí honrando la memoria de una persona como Mariluz Escribano, a la que no solo admiraba a nivel poético, y admiro a nivel poético, sino además estimaba, quería a nivel personal. Y además, la directora de este congreso ha elegido para mí los mejores acompañantes que podría tener, tanto los que están aquí como el que está a ese otro lado del charco, que son personas que también admiro muchísimo, que considero que son los mejores poetas de nuestra generación. Antes también hemos tenido unos poetas impresionantes y siguen siendo también los mejores. Y al mismo tiempo también les quiero mucho
a los de ahora y a los que han estado antes. En fin, voy a pasar rápido y me voy a saltar todo lo que tenía aquí apuntado para leer un poema, comentarlo y comentarles un par de cosas que me gustaría comentar de Mariluz Escribano y por qué entiendo que es una autora imprescindible. Una de las cosas que más me llama la atención, más allá de la clarividencia que tiene Mariluz a la hora de titular no solamente sus libros, sino también sus poemas, es, antes hablaban de las influencias machadianas, totalmente de acuerdo. También has comentado una cosa que me encantaba, lo del silencio asociado al padre, la música asociada a la madre, que se evidencia mucho en su poesía, pero esa música, con esos títulos, con esa manera de diseñarse en el texto que tiene Mariluz, evidentemente arroja también ecos juanramonianos, donde cantan, donde cantan los pájaros que cantan. Eso es muy, muy visible porque constantemente se asocia el canto del pájaro a la infancia, que es una música que llena un gran silencio, ¿no? Constantemente. Es algo que llena sus versos constantemente y de una manera muy coherente y unitaria, y creo que ese es un rasgo muy, muy importante para un o una poeta, el no entrar en contradicciones dentro de su propia obra. Es decir, el hecho de que hay poetas que se dejan llevar por una emoción en concreto y lo escriben y ya está, pero hay poetas que tienen una visión de mundo absolutamente coherente, y esos son los poetas que al final, más a la larga, más a la corta, quedan. No voy a entrar tampoco en cuestiones de quiénes quedan, quiénes no. El canon, aquí Raquel Anseros hizo un maravilloso trabajo sobre el canon y Mariluz Escribano, que lo tienen en el homenaje que hay fuera y que pueden cogerlo. Pero decía que hay un detalle, hay una cuestión que me encanta de la poesía de Mariluz, y es que ella, lejos de renunciar a la herencia del cancionero popular infantil, lo eleva para darle una nueva perspectiva. Y en su último libro, Geografía de la Memoria, a mí me llamó la atención 3 poemas, solamente voy a leer uno o 2 máximo, no sé cuánto tiempo tendré, cómo ella clava sus raíces en las nanas para darles un giro muy diferente, para darles una visión madura a esas nanas, porque al fin y al cabo todo ese imaginario, toda esa música que se nos queda en nuestra identidad y que va marcando nuestra evolución como seres humanos, está muy, muy enraizada en esa literatura infantil, que muchas veces queda muy despreciada por el canon mismo y por las personas que ya directamente piensan que sus influencias solamente están en la literatura adulta, y eso no es cierto. Lo que más nos influye muchas veces es esa literatura infantil. Me gustaría leer el poema Luna por la novedad que arroja. Pensemos que una nana tiene arquetípicamente una estructura, evidentemente hay muchos tipos de nanas, pero tiene una estructura más o menos estándar, que es que la madre, habitualmente es la madre, rara vez el padre. La madre llega a la cama, lo primero que hace es elogiar al niño o la niña que tiene que dormir, y lo segundo que hace es casi pedirle perdón. Mira, perdona, tu madre ha tenido mucho trabajo y no ha podido atender o jugar contigo, pero tú descansa, que mañana será otro día. Pero resulta que el niño o la niña no quiere dormir, con lo cual viene la amenaza, mira que vendrá el coco, mira que vendrá no sé quién a por ti, y después le ofrece protección hasta que se duerme. Eso es más o menos una estructura de una nana, más o menos, arquetípicamente. ¿Qué ocurre en este poema Luna? Le da voz a la niña, no de una mujer adulta que habla como si fuera una niña, no, se pone en el lugar de la niña que tiene que dormir, es la niña que tiene que dormir, es la misma niña que tendría que hablar, con voz madura, pero la misma niña. En consecuencia, lo normal que es que la madre hable a la niña, aquí habla la niña a la madre y le dice: no cierres la ventana, madre, que quiero ver la luna, que su luz expandida llegue hasta los rincones donde duermen los sueños de la infancia.
Desde la cama cuna escucho la tenada. Un sonido de esquilas despaciosas y alegres velan el sueño de los corderos. No cierres la ventana, madre, que me borras la infancia. Le pide no dormir, le pide que le deje velar, porque ahí está la infancia, ahí está el contemplar la luna, ahí está el poder explorar esa geografía todavía inexplorada, el mundo de la aventura, cuando es un libro que se titula Geografía de Memoria. Geografía es el espacio reconocido y la memoria es lo que reconocemos pero no sabemos cómo cartografiar en nuestra cabeza. Ahí está el reverso de una nana, no por el ritmo, sino por el tema, por lo que pide esa niña. Me pareció muy interesante en cómo ella había transformado todo ese imaginario, todo ese lenguaje propio del mundo de la poesía infantil. Igual que, por ejemplo, ocurre en Debajo de los laureles, donde adopta otra vez un eco lorquiano, pero adopta otra vez un punto de vista muy diferente. Aquí sí es una madre la que está intentando decir, por favor, dejen, no hagan ruido, que eso también es muy típico de las nenas, no hagan ruido, no despierten. Pero fíjese lo que dice: no la despiertes, debajo del laurel duerme la niña, mariposas doradas baten el aire convirtiéndolo en brisa, deja que duerma en la amable sombra del laurel, no la despiertes, sueña con un ciervo en la pradera verde, allí donde los pájaros dejaron sus canciones, y mañana cantará con un sueño de nubes, y un lejano recuerdo le bailará en los ojos. Que no la despiertes. Fijaros cómo tenemos los dos planos. Por un lado, la niña que está diciendo, no, déjame que aproveche, no duerma, déjame que contemple la noche desde esta infancia. Y por el otro lado está la adulta que ya dice, no la desperté, dejarle, porque la vida, al final, no sé si muy calderonariamente, la vida es sueño, pero dice, no la despertes, que ya tendrá tiempo para esa soledad que te desvelará, ¿no? A mí me parece muy, muy interesante el cómo utiliza esos motivos propios de la literatura infantil y los dignifica. Mariluz Escribano, en ese sentido, me parece una voz extremadamente auténtica, muy acorde también con buena parte de su generación poética, ya aludida en la sesión anterior, y que, bueno, yo animo encarecidamente, y voy a acabar porque si no, no van a hablar mis compañeras y compañeros, animo encarecidamente a leer Geografía de Memoria desde esa revisión muy coherente de ese legado de la literatura infantil que palpita en sus versos, que le sube a la dignidad literaria y que de alguna manera forma parte de aquello que Mariluz entiende que es la vida en estado puro, que es la música, el canto, porque ahí está el sentirse viva, el sentirse en armonía con lo vivido, con lo sido y con lo que es y con lo que será, porque ella constantemente alude a ese canto de los pájaros que han sido, que son y que serán, y que en estos poemas, he cogido dos muestras rápidas, en estos poemas constantemente se asocia con eso, con la alegría de vivir, y sí, desde el dolor también, lo que comentaba antes Jorge Villalobos, el sí dolor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sergio, por tu visión intensa y condensada. Vamos a intentar escuchar a Fernando Valverde.
Ahora sí les dejo con Fernando Valverde. Muy buenas tardes. Para mí es un verdadero honor participar en este congreso. Es un verdadero honor por dos motivos fundamentalmente. Primero, porque quise mucho a Mariluz Escribano, porque su casa fue mi casa durante varios años, y mi amor por ella, por la persona bondadosa que fue, por su generosidad, pues no tiene límites. Así que me hace muy feliz que estemos celebrando hoy su poesía. Por otra parte, es un honor compartir mesa con poetas de los que admiro, que tengan que hacerlo virtualmente por la situación sanitaria mundial y por el hecho de que son ya 7 años que vivo lejos de España. Esta mesa se titula El lugar de Mariluz Escribano en la poesía española actual, y es muy difícil dar un lugar a un poeta, a una poeta, en este caso contemporáneamente, en un momento preciso, sin dejar que pase el tiempo y haga justicia. Pero creo que precisamente eso es lo que está sucediendo. Está pasando el tiempo y se está haciendo justicia sobre la poesía de una autora que fue marginada, como tantas otras, la poesía de una autora que fue desplazada en muchos sentidos. Primero por el hecho de ser mujer en una sociedad completamente machista como la española de su época. Se están corrigiendo algunos aspectos, pero muy pocos en realidad. Y por su pensamiento político, por una ideología. No podemos olvidar que su padre fue fusilado en Granada, en esa ciudad donde García Lorca, en su última entrevista en el diario El Sol de Madrid, dijo que se agitaba la peor burguesía de España. Pues se sigue agitando en Granada, yo estoy seguro, la peor burguesía de España. Tuve muchas veces esta conversación con Mariluz Escribano. Nunca llegaba a entender por qué regresó. Ella que fue pionera incluso en abandonar la ciudad y el país en busca de un trabajo en los Estados Unidos, en un college. ¿Cómo regresó a Granada? ¿Cómo mantuvo ese amor por una ciudad, por una tierra, la tierra donde en algún metro cuadrado está el cuerpo de su padre, que nunca lo encontró? Recuerdo la última salida que hice con Mariluz, acompañando a Remedios Sánchez, a algunos de los hijos de Mariluz y Coñeres, y fue verdaderamente un momento muy emocionante, muy triste. Fuimos al cementerio a buscar la fosa donde se encontraba su padre. Mariluz había recibido una carta de un familiar. En realidad lo que hacía era reenviar una carta muy antigua,
en la que se contaba el lugar del enterramiento. Ese lugar hoy ya no existe. Ese lugar está muy cerca de donde hoy descansa Mariluz Escribano. La casualidad, el destino, la buena suerte o la justicia poética, sobre todo la justicia poética, puso a Mariluz, a los restos de Mariluz en el mismo lugar donde un día estuvieron o están los restos de su padre. Y esto es algo que también viene a responder a cuál es el lugar de Mariluz. Mariluz acabó encontrando el lugar, que fue una vuelta al padre. Está esa presencia del padre asesinado a lo largo de todos sus poemas. Está la presencia de unos ojos que observaban el mundo dentro de ella, pero también fuera de ella, como si fueran una parte de su personalidad que nunca iba a lograr arrancar, pero que tampoco era capaz de adivinar o de ver. Como les decía, muchas veces le pregunté a Mariluz por qué no se marchó de Canadá, una ciudad que la trató de forma tan injusta, una ciudad desde la que le fue prácticamente imposible construir una carrera literaria, una ciudad muy machista y muy conservadora. Y su respuesta era siempre que la vida sucede de la forma menos imprevista y que había una atracción de la tierra que la mantenía en. Ella sentía esa raíz a la tierra y seguramente era el cuerpo de su padre, el imán, que le hacía imposible abandonar ese espacio de sufrimiento y también de belleza. Y así es su poesía, es un espacio de sufrimiento y de belleza, es un espacio donde la injusticia y la marginación se abrazan con los sentimientos y los pensamientos más sutiles. Escribió el poeta Raúl Zurita en su discurso de recepción del premio Reina Sofía que la poesía no sirve, la verdadera poesía no tiene sentido si no es un pretexto para la bondad. Y la poesía de Mariluz Escribano no es solo un pretexto, sino incluso un instrumento o una herramienta para esa bondad. El amor fue la casa de Mariluz Escribano, el amor fue la madre, el padre, el amor fue el tiempo que tuvimos la oportunidad de disfrutarla y ahora es poesía. Discípula de Machado, sin duda, heredó una bandera, la misma bandera que se llevó al exilio ligero de equipaje don Antonio. La bandera de su padre fue la bandera que heredó Mariluz, y también una poética conocedora de la gran tradición y después de ver atravesar el país por la maldad y por el rencor, ella supo transformar los sentimientos que la mayoría de los humanos hubiéramos convertido en odio. Ella fue capaz de transformarlo en poesía y además en una poesía que llama a la reconciliación y que nos abraza de forma bondadosa y cálida. Por eso creo que su poesía, tan llena de honestidad, no encontró un lugar en su momento en la poesía española, pero lo está encontrando ahora. Tenemos
podemos emplear la poesía como un instrumento capaz de hacernos imaginar el sufrimiento de los otros para tomar las decisiones correctas y para no provocar dolor, para hacer del mundo un lugar más habitable. La poesía de Mariluz Escribano es un espacio único que tenemos que defender como se defiende una aldea del ataque de cualquier mundo. Así que creo que el lugar de la poesía de Mariluz Escribano está por definirse, pero no voy a ser tibio, no voy a quedarme ahí. Creo que está por definirse y que se está definiendo. Yo diría que es una de las poetas más importantes de la generación del 50, sin ningún género de duda. En mi opinión, es la poeta que más me fascina de toda su generación. Creo que hay una limpieza en su verso y una honestidad que huye de la grandilocuencia, que es muy difícil en un poeta. Es la dificultad de lo sencillo, ¿no? Está en esa poesía de Mariluz, y una profundidad que nada sospechosa de estar removiendo las aguas para resultar profundo. Creo que con esa honestidad que hay en sus poemas, con esa apuesta definitiva, constante, inagotable por la bondad, la poesía de Mariluz Escribano va a ser reconocida muy pronto como la gran poesía de su generación. Podría aludir a algunos poemas, podría leer algunos poemas, pero sé que disponemos de 10 minutos y que los consumí, y precisamente por mi amor hacia Mariluz. Tengo mucho interés en que mis compañeros de mesa, a los que admiro y a los que mando un abrazo, hablen sobre la obra de una autora de campo. Muchísimas gracias por la invitación a este espléndido congreso, y que sea el principio de muchas reuniones, de muchos encuentros para hablar de la poesía, de la obra de Mariluz Escribano. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Un abrazo muy grande desde Granada hasta Virginia. Os dejo con la gran palabra de Josep María Rodríguez, un poeta laureado que no necesita ninguna presentación. ¿Cuánto tiempo tenemos? 10 minutos. ¿Hay que acabar a las 8 o A las 8 y 10. A las 8 y 10. O sea, 10 minutos para los dos. Bueno, Un poquito más de 10 minutos. 5 minutos. Vale, venga, va. Vale. Bueno, gracias. Gracias por venir, gracias por invitarnos, primero por hacer este congreso. Un congreso, yo creo que sí que estamos en un momento en el que se están removiendo las aguas un poco para ver realmente reconstruir un poco el canon. Si el concepto de canon no se ha quedado un poco anquilosado, pues al menos reconstruirlo. Y creo que congresos como estos son necesarios, y más si vienen de la mano de una directora de orquesta como Remedios Sánchez y de todo su equipo, ¿no? Entonces estoy feliz de estar aquí en compañía de... Claro, ahora va a aparecer esto, un fragmento de la película de Pulp Fiction, ¿no? Pero es que estoy muy feliz de estar aquí con todos estos poetas, amigos y poetas que admiro. Y me pasa un poco como con Mariluz. Ellos conocieron a Mariluz, yo no conocí a Mariluz. Él fue su editor, Fernando creo que también, no sé si en vida, pero creo que también. Raquel la trató y yo no. Entonces, en mi caso, me pasa un poco como con ellos. Yo los conocí antes por los libros que por las personas.
y yo creo, no quita ni da, pero al menos sí me sirve a mí para saber que lo que estoy diciendo no tiene nada que ver con afectividades, sino que tiene que ver con una lectura, con el placer de disfrutar de la lectura en solitario. Me hubiese gustado tener un poco más de tiempo, que esto no fuese una mesa de intervenciones, sino una mesa así como más dinámica, pero bueno, voy a ir un poco al grano, porque además me interesa mucho el tema de esta presentación, de esta mesa redonda, porque creo que sí que es necesario contextualizar la obra de Remedios Sánchez. Contextualizarla con la poesía actual, con la poesía de su tiempo también. Fernando hablaba de la poeta de la generación del 50, la mejor poeta de la generación del 50, claro, es que a lo mejor que a lo mejor no hay que escoger una, que a lo mejor no hace falta decir María Victoria, a mí también me gusta mucho María Victoria Atencia, por ejemplo. O sea, no creo que sea una cuestión de enfrentar, creo que es una cuestión de volver a valorar y incorporar. Y creo que sí, que la poesía de María Luz Escribano tiene mucha relación con la de más o menos su tiempo, pero también con la de nuestro tiempo. Es decir, pienso en su tratamiento de la naturaleza y me viene a la cabeza César Simón, Antonio Cabrera, Fermín Herrero. Pienso en su tratamiento de lo biográfico y me viene a la cabeza Joan Margarit, en cómo el tema de cómo ella trata el tema de ser mujer y cómo abre puertas con esto, como por ejemplo ya que había mencionado a María Victoria Atencia, pues cómo también las abre ella a su manera. Pero a mí por quedarme con dos cosas que me gustaría hablar, de las que me gustaría hablar, que son, por un lado, su tratamiento, cómo su poesía. Voy a recuperar, voy a hacer un paréntesis. No sé si recuerdan el comienzo de Ana Karenina, cuando dice todas las familias felices se parecen, o algo así, ¿no? Todas las familias felices se parecen, pero cada familia infeliz lo es a su manera, ¿no? Creo que empieza un poco así Tolstoy, ¿no? En el caso de Mariluz, que está buscando ahora la cita, ella dice en Sopas de ajo, una familia herida duramente por la guerra recién acabada, ¿no? Una guerra que significa el final, o sea, la muerte de su padre, de Agustín Escribano, fusilado el 12 de septiembre de 1976, la tapia del cementerio de San José, cuando ella tiene roza, dice, los 9 meses, y las represalias a la madre que la llevan a un exilio no forzoso, pero sí forzado. Entonces yo creo que esto sí empieza a significar ahí significa algo, ¿no? Que cómo esto condiciona su vida y, por supuesto, su poesía. Decía Goethe lo de que todo poeta es un poco más un poema de circunstancias, quizá no tanto, pero está claro que la ausencia del padre de María Luz Escribano es realmente es como los objetos, como las naturalezas muertas de Mondrian, ¿no? Están cargados de silencio, ¿no? De hecho lo dice en el poema Los ojos de mi padre, que iba a leer, pero ya no leo porque es larguísimo y porque además ha avanzado una parte Joaquín, que además me ha bajado la silla y ahora parezco aquí un liliputiense. Los ojos de mi... Sí, es que la has bajado mucho, es que tú, como eres un poeta baloncestista, ¿no? Pues... y entonces, bueno, pues los ojos de mi padre acaba diciendo eso, ¿no? Bueno, dice eso, ¿no? Mi padre es un silencio que mira cómo crezco. Pero lo que sí quería decir, que ahora me he despistado con esto de Joaquín, sí quería decir es que ella no trata esa ausencia desde un punto de vista dramático. Fíjense en ese poema de Costafreda, ha muerto mi padre. Se repite su ausencia cada noche en el hogar vacío. Y además de la ausencia y además de perder los caminos de esta vida, yo te pregunto, padre, ¿qué es la muerte? ¿Has hallado la paz que merecías? ¿Encontraste cobijo en nueva casa o vas errante y sufres bajo el frío del invierno más grande del total desamor? Yo te pregunto, padre, si son algo los muertos o si la muerte es solo esa inmensa palabra que comprende todo lo que no existe. O sea, ese poema está cargado de dramatismo, de tensión. Ella, cuando habla de su padre, miren la diferencia tonal. En el poema Te esperaré. Miren la diferencia tonal. En un poema cargado de tensión, ha muerto su padre, y en cambio... Bueno, voy a coger este, que lo tengo anotado y así acabo antes.
Miren la diferencia tonal. Te esperaré en la noche con la casa encendida. 200 cirios blancos adornarán los salmos y esa será la forma de quererte, de preguntarte dónde encontraré tus huesos, porque el olvido llega y se instala y crece en los armarios entre la ropa triste del invierno. Nunca serás un bosque, padre mío, ni margarita de ribazo, ni una espiga pequeña en la pradera jugando con el cierzo. En la colina roja de la Alhambra te cerraron los ojos, y yo sé que estás muerto por fierros y fusiles, pistolas asesinas para un tiro de gracia, aunque siempre te espero con la casa encendida por ver si me acaricias con tu mano en la frente. Está diciendo que ha muerto, asesinado, pistolas, en otro poema dice balas asesinas, pero no hay un drama como el de Costafreda, no hay esa tensión. De hecho, hay más tensión incluso en el poema Gabo. O sea, el poema Gabo, que es de una persona que evidentemente le toca de mucho menos, en la 140, dice, cruzan los teletipos los océanos azules, ha muerto Gabo, dicen, como si fuera un cuento. Ahí ya hay, ¿no? que recuerdo un poco el de Costafreda, ha muerto mi padre, ha muerto Gabo, como si fuera un cuento. Pues ahí como que hay más sorpresa y más dolor. En el caso de los poemas a su padre, están muchísimo más asumido y lo que duele no es la muerte de su padre, es la ausencia. Y en este sentido también tiene mucho que ver porque hay muchos poetas que hacen compromiso ideológico. Es decir, a mí lo que más me interesa de Mariluz Escrivá es su compromiso, pero no un compromiso ideológico, no un compromiso político, como puede ser Mayakovsky, como puede ser Celaya, como encuentras en el último libro de Luis Alberto de Cuenca, hay 3 poemas que son absolutamente políticos. No, en el caso de Mariluz es un compromiso ideológico, un compromiso moral y un compromiso que nos ayuda a ser mejores. Eso es precisamente lo que a mí más me interesa de la poesía de Mariluz Escribano, esa forma de mantenerse firme y de cómo cuando podía haber cargado las tintas y caer en el patetismo y demás, no lo hace. De hecho, el poema más terrible que tiene, que es el que cuenta, y con esto termino ya, que voy a toda mecha, no sé si estoy hasta leyendo aquí como... Creo que es la lectura más... Esto luego, cuando lo graben, lo descomprimís, por favor, un poco de velocidad y se puede luego escuchar bien. 12 de septiembre de 1936, que empieza diciendo, no sé, alguno de vosotros, tú lo has leído, ¿no? A mí lo que me interesa no es tanto el poema, sino cómo acaba. Empieza diciendo, Mariluz, pequeña niña, Mariluz pequeña, niña sin padre. O sea, como que parece que ahí va a haber ya drama, ¿no? Mariluz, pequeña, niña sin padre, ¿en qué lugar encontrarás? Uno puede ya aquí hacer una lectura, ¿no? Grandilocuente, ¿no? ¿En qué lugar encontrarás sus manos? Pero no lo permite ella porque, fijaos, incluso cuando vuelve a decir no hay árbol que cobije la ignominia de una muerte con fierros y fusiles, bla, 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 incluso cuando sigue la tercera estrofa, en la sabica, en esa arcilla roja te derrumbaste con los ojos turbios, nadie acudió al estruendo de la muerte. Y aquí podría haber acabado. Y sería un final rotundo. Podría haber acabado justo aquí. En la sabica, en esa arcilla roja te derrumbaste con los ojos turbios. Nadie acudió al estruendo de la muerte. Punto. Se acaba el poema. No. Ella dice, nadie acudió al estruendo de la muerte y unos pájaros tristes levantaron su vuelo en los olivos. Nada, el patetismo ya no está. Se lo ha comido. Eso es lo que me interesa de Mariluz, que no cae en el drama, que no hace drama porque sí. Cualquier otra persona con una historia como la de su padre le hubiese sacado muchísimo más partido y le hubiese sacado, seguramente hubiese afilado mucho más ahí, hubiese cargado mucho más las tintas. Ella dice, todo el mundo conoce o todo el mundo que heredé de mi padre una bandera, pero no dice cuál. O sea, evidentemente tú ya lo sabes porque es un lector de ella, pero no está cargando las tintas, simplemente lo está apuntando, desde casi diría objetivamente, pero lo está haciendo. Lo que dice ella, que es de otro poema, que creo que es el que trabajas tú, Raquel, que habla de la paz y la memoria, ¿no? Bueno, pues en su caso, yo creo que sería casi el eslogan que ella utilizaría para su poesía, una poesía sobre la paz y la memoria. Gracias. Y finalizamos de la sinfonía total que estamos viendo, donde Mariluz Escribano no es solo una poeta, es un modernista o simbolista, romántica, sino 98ista y regeneracionista, entre otros múltiples campos, con la gran poeta Raquel Lanceros. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Es un verdadero honor, es una emoción siempre estar en Granada. Dicen que
¿Cómo cambia una ciudad cuando se ama a uno solo de sus habitantes? Yo en Granada amo a muchos más de uno y de una. Por eso quiero decir los nombres de Remedios, de Pepe, de Dani, de Verónica, que cuando está, de Pablo, de Ramón, y tantos otros, de Federico, de Fernando, que desde Estados Unidos también está. Y lo digo porque cuando uno tiene 6 minutos es muy conveniente olvidar todo lo que ha preparado y acudir como se va. Hoy se ha hablado mucho de Estados Unidos, un país en el que Mariluz Escribano ejerció como docente y que de alguna manera fue una de las pioneras del siglo XX, también con Gloria Fuertes, con muchas otras. Allí están muy de moda las citas de 5 minutos, en las que citas amorosas, en las que uno debe explicar su vida entera en 5 minutos. Y como esto es algo imposible, hay que dejar fluir el amor por la boca directamente y olvidar todo lo que uno tenía preparado. Así que yo acudo a esta mini charla de cierre como se acude a una cita de amor, porque además es cierto. Hoy se ha hablado mucho de la relación que tiene la poesía con el amor. Joseph Brodsky decía que el amor es un modo de partir desde lo infinito, desde lo finito y volar hacia lo infinito, y la poesía era un viaje que nos retrotraía de vuelta desde lo infinito hacia lo finito. Mariluz Escribano encarna de una manera absolutamente personal lo que significa en este país la memoria y la concordia civil. Nosotros llamamos guerra civil a esa guerra que sucedió en 1936 y que cambió completamente este país y lo que pudo haber sido. Aunque es verdad que esa especie de cisma venía arrastrándose desde Fernando VII, y Pepe lo sabe muy bien, que sabe mucho de historia, pero desde luego esa guerra supuso una vuelta de tuerca en ese separar a los vencedores de los vencidos. Y esto no sería ni tan doloroso ni tan sangrante si ya pudiéramos decir que eso está superado, pero no es así. Yo creo que vivimos en 2021 arrastrando absolutamente todas las heridas que se produjeron entonces. A mí no me gusta mucho hablar cuando hablan de guerra civil, siempre se tiende a hablar de una guerra ideológica entre personas muy encendidas, muy ardorosamente fanáticas. Eso no es verdad. Ninguna generación es ardorosamente fanática. Todas las generaciones pretenden vivir en paz, ser felices, criar a sus hijos y experimentar la felicidad y la belleza. Normalmente las guerras suceden por injusticias en el ámbito social y económico, que es lo que subyace detrás de lo que llamamos ideológico. Digamos que el enfrentamiento, no solamente español, porque tampoco es una guerra en absoluto que se circunscriba a nuestras fronteras, sino, como todos ustedes saben, es una guerra internacional y preludio además de la guerra mundial europea, de la segunda. Aquí se debatió cómo se reparte lo que todos producimos, cómo se reparte el sudor de todos nosotros, quién se queda con qué parte del pastel, quién goza de unos privilegios y quién no, y en esas estamos. De manera que la palabra de Mariluz es contemporánea, es actual y, por desgracia, es una palabra que va a tener mucho que decir en el futuro. Mariluz optó en una bondad cuasi crística por el perdón y por la reconciliación, cuando ella misma sufrió, efectivamente se ha dicho aquí, la mutilación del padre, que es la mutilación de lo más íntimo, es la mutilación de la propia identidad, es la mutilación de esa parte del amor que nos permite crecer en armonía. Ella, sin embargo, se sobrepuso, cualquiera que haya leído sus poemas lo sabe, a esa dolorosa amputación, y optó por el perdón y por el llamamiento a la reconciliación. Es muy posible que debamos seguir su consejo,
pero lo cierto es que en 2021 esas heridas siguen abiertas. A mí me llama la atención de la poesía de Mariluz muchas cosas. De hecho, me considero, y perdónenme la inmodestia, una heredera directa en cuanto a la reivindicación de la memoria histórica, porque yo siento que no vivo en el país que debí haber habitado, sino que vivo en otro que está desviado en muchos casos de los abuelos, y lógicamente hablo de los abuelos directos y de los abuelos metafóricos, que son nuestros abuelos poéticos, que fueron desaparecidos, asesinados, exiliados, y aún no nos hemos recuperado, y posiblemente no sé qué generación terminará de tender la mano a lo que pudo ser la poesía española si nuestros abuelos hubieran podido desarrollar su proyecto de manera pacífica. Pero admiro también mucho en Mariluz cómo ella emerge y cómo ella construye su identidad en base a las raíces y en base al origen. No olvidemos que de ahí viene la palabra radical y la palabra original, por mucho que se nos olvide, de manera que solamente con una fuerte adhesión a la tradición es posible innovar. Ella habla mucho de sus abuelos. A mí me gusta hablar de los míos. En su caso y en el mío son los de todos, son los nuestros. Ella tenía un abuelo, a mí esto me emociona sobremanera, y ya termino porque ya voy sobre el tiempo. Ella tenía un abuelo que se llamaba Santiago, del que habla en un poema que se llama La Casa. Yo también tuve un abuelo que se llamaba Santiago, también tuve un abuelo que significa mi casa, y me gustaría leer este poema para despedirme, porque me emociona muy profundamente cómo ella, a pesar de todos los pesares, cómo ella, caminando hacia el destierro en sentido contrario, porque casi todos los destierros en este país se han dado de norte a sur, y ella de pronto protagoniza un destierro de sur a norte, y nunca olvida los trigales de esa Castilla tan 98ista, tan castigada por el olvido, tan generatriz y a la vez enterrada, como muy bien supieron cantar los grandes poetas como Antonio Machado. Así que finalizo con su palabra, con la palabra de Mariluz, que nos alumbra, a la que reivindico y a la que considero mi maestra en el más alto sentido de la palabra maestro, que tiene en su seno la palabra magis y por lo tanto es una de las palabras supremas. A los pies del silencio, en la oración perpetua de la roca, una casa adumbrada me mira con tristeza, desde la sobriedad alegre de espigas a lo lejos. Pasa el ángel dormido de mi abuelo Santiago. Las cocinas acunan la quietud de los niños con el gozo del agua azul de los pucheros. Se oye bramar al cierzo en las estancias altas, allí donde los sueños esperan en vigilia. De mi abuelo Santiago solo queda el recuerdo de unos campos de trigo verdes en primavera. Muchísimas gracias por su tiempo y buenas noches.